Hola mis queridos hermanos y amigos, estamos preparados para tener un estudio bíblico un día más. Hoy somos 19 de diciembre, sábado, y vamos a estudiar el libro de Apocalipsis. Continuaremos de esa forma la serie que nos está ocupando desde hace ya más de 20 estudios. Estamos ahí detenidos en el capítulo 4, es lo que nos toca hoy. Justo el último día comenzábamos esta parte después de haber visto las dos primeras secciones del libro. La primera división o sección sería el capítulo 1. Ahí se nos informa en sí mismo lo que es Apocalipsis y se nos da una descripción del trono de Jesús, de su presencia, de su persona. Capítulo 2 y 3 sería la segunda división, que es el mensaje a las 7 iglesias. Y justo comenzamos la tercera división, que irá desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11. Lo hemos denominado a esta división, la llamamos el cielo, porque lo que está ocurriendo tiene que ver con el cielo, o sea, parte del cielo. Juan fue llevado al cielo y desde ahí él describe todo lo que ve. Recuerda que dijimos que todo lo que ocurre en los cielos tiene un efecto en la tierra. Causa, efecto, así va a estar todo el tiempo ocurriendo. Cuando se toca una trompeta en el cielo, en la tierra pasan cosas. Habrá 7 trompetas. Entonces, bueno, ahí estábamos detenidos en los 3 primeros versículos, 2-3 primeros versículos de este capítulo 4, y ahí vamos a retomar en esta noche. Espero que estéis bien, que el Señor esté ahí tratando con vosotros, que, bueno, os encontréis con fuerza, con salud y sobre todo salud espiritual, que vuestra fe no decaiga, que estemos realmente ahí confiados y descansando en las manos del Señor toda nuestra vida y todos nuestros asuntos. Vamos a hacer una oración para pedirle a Dios que nos dirija, que nos lleve en este estudio, nos dé sabiduría y empezamos. ¿Oramos? Señor, muchas gracias por esta nueva oportunidad que nos das de reunirnos alrededor de tu palabra, escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros. Cada día tienes un alimento que darnos, tu palabra es viva y es eficaz y nos habla. No es cualquier libro, no es sabiduría humana, tu palabra llega a nuestro espíritu y nos hace un poco mejores cada día. Nos vas transformando, nos vas bendiciendo. Por eso presentamos este tiempo delante de ti en esta noche, para que tú, Señor, seas quien nos esté ministrando y guiando, que el Espíritu Santo tome el control y nos enseñe todas las cosas, nos dé sabiduría para poder explicar la verdad de tu palabra. Abre nuestros ojos para que puedan ver, ayúdanos a entender y disponemos nuestro corazón como una buena tierra a recibir la semilla de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos y amigos que se conectan y que escuchan este estudio. Gracias y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos. Me alegro de volver a veros, de ver que estáis bien. Y bueno, como hemos dicho, estamos en Apocalipsis, capítulo 1, detenidos, capítulo 4, perdón, versículo 1 y 2 es lo que leímos el último día, y ahí vamos a continuar. Bueno, ya hemos dicho que estamos a 19 de diciembre. 19 de diciembre, estamos ya en la Navidad, prácticamente. Estamos ahí en un ambiente totalmente navideño. Es un tiempo especial, sin duda. Nos encontramos, bueno, los creyentes todo el año estamos recordando la venida de Jesús, estamos hablando del nacimiento de Cristo, estamos siempre mirando lo que el Señor nos muestra, pero sin duda que la Navidad es un tiempo especial, un tiempo en el que es entrañable, la familia, la iglesia, todo el mundo se gira en torno a esta fiesta, y aunque este año es todo así un poco extraño y distinto, pero no por eso perdemos esa esencia de lo que significa la Navidad. En el chat en directo de este directo de Facebook veo que ha escrito Ana Rita, bendiciones. Juan Vázquez también ha escrito, hola pastor, Víctor, ha saludado.
Carmen Reyes también, buenas noches. Dice, mis amados, familia, pastor, bendiciones mil. Bendiciones para ti, Carmen. Beatriz también ha escrito, buenas noches, Beatriz. Y Juan Bermudo también ha escrito, hola, mi querido hermano Víctor. Dice, buenas noches, Juan. Son los mensajes que veo. Lo digo porque los he abierto en la tablet, porque en el móvil no me salen, solo me sale notificaciones quién está viéndolo y no salen hoy los mensajes. Como siempre digo, esto va como quiere del Facebook. Hay días que salen, hay días que no. Y en la tablet pues solo me aparecen esos mensajes. Creo que algunos han debido escribir más, pero es lo único que veo. Pero bueno, no os preocupéis. Al finalizar repaso los escritos. Germán acaba de escribir, bendiciones. Bendiciones también para ti, Germán. Muy bien. Vamos a leer esos dos primeros versículos del capítulo 4, los recordamos. Después de esto, dice Juan, miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Eso es lo que habíamos leído, y ahí vamos a continuar. Te mostraré las cosas que han de ser después de estas. La palabra de Dios nos muestra por profecía todo lo que va a ocurrir. La autoridad profética de la Biblia es incuestionable, acierta al 100%. Es tan exacta que algunos cuando leen el cumplimiento de las profecías, por ejemplo, cuando Daniel le reveló a Nabucodonosor lo que significaba aquella estatua y le dijo los imperios que vendrían y cómo ocurrió exactamente tal como lo había dicho Daniel años antes. Algunos cuando leen esto dicen, no puede ser, esto es que está manipulado. Alguien escribió estos textos ya cuando se sabía lo que había ocurrido, pero ese es un argumento que no tiene fundamento ni es válido porque está corroborado la antigüedad de esos documentos y los originales de la escritura. Solo que, bueno, es cierto que para el que no cree que la Biblia sea la palabra de Dios, pues es sorprendente cómo la Biblia tiene tanta autoridad a la hora de predecir los hechos que profetizó. Esta mañana, repasando la prensa, ya estamos en ese ambiente, entramos dentro de los 12 últimos días del año, estamos ahora, y ya comienzan a aparecer esas noticias de las predicciones para el 2021. Y justo esta mañana leía una de las noticias, hablaba de Nostradamus y hablaba de esta vidente, adivina, que hay en Bulgaria, se llama Babá, creo Babá, no sé qué, es una anciana ciega, seguro que os suena porque se ha visto en las noticias a veces, y decía la noticia, ¿qué han predecido Nostradamus? Y creo que Babá se llama, si me equivoco ya me corregís, para el 2021. Y yo leía la noticia y digo, bueno, esto es como si ahí estuviese Nostradamus, ¿no? Escribiendo, ahora a ver, en el 2021 y tal, y esta mujer. También me resultaba curioso que se hacen eco, ¿no?, de estas personas, los noticieros, revistas con seriedad, y decían, y vamos a recordar a ver qué predijeron para el 2020, si acertaron o no. Y entonces, bueno, la verdad es que no predijeron, decía la noticia, sí acertaron, porque dijeron que hablaban, las noticias hablaban de fuego, de destrucción, de muertes. Y claro, en un año cuando no hay fuego, destrucción y muertes, siempre, cada año. Ya os lo profetizo yo para el 2021, os digo que va a haber fuego, destrucción y muertes y otras muchas cosas. Pero solo había una breve reseña que decía, eso sí, no anunciaron el COVID-19, no lo pudieron predecir, decía ahí la noticia. Y yo pensaba, qué ilusa es la gente. Tenemos la palabra de Dios con una autoridad profética al 100%. Todo lo que la Biblia dijo que iría sucediendo al paso del tiempo, todo, absolutamente todo, se cumplió, todo. Y de pronto
hay algo que Nostradamus dijo, que bueno, cuando ocurrieron las Torres Gemelas, pues muchos dijeron, oh, Nostradamus adivinó lo que iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque Nostradamus escribió algo así haciendo a la ciudad nueva, puso en una cuarteta, la ciudad nueva sufrirá el fuego y la explosión y no sé qué y no sé cuántos. Dijo unas cuantas cosas y algunos lo relacionaron y dijeron, estos son los atentados a las Torres Gemelas, la ciudad nueva es Nueva York y tal. Y bueno, de todo lo que escribió Nostradamus, de pronto algo dijo que parece que podría ser esto. Pero la Biblia no hace eso. La Biblia te da los detalles, te da nombres propios, te dice fechas concretas. Es exacta, pero no aparece en la prensa. Yo no veo que en ningún periódico que se mencione, a ver qué dice, qué predice la Biblia para los próximos años. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios no son populares en el mundo. La luz vino al mundo y el mundo amó más las tinieblas que a la luz. Lo que nosotros predicamos no es un mensaje de locos así, incoherente, una leyenda, una fábula, algo volátil. No, hablamos de cosas sólidas, con pruebas tangibles. Todo respalda la Biblia. La autoridad histórica, la arqueología, la ciencia, todo respalda lo que la Biblia dice y sobre todo su autoridad profética. Dijo todo lo que ocurría y ocurrió. Malaquías escribió acerca de la venida de Jesucristo y dijo, será en Belén de Judea, donde nacería el Mesías, donde nacería Jesucristo. Y sorprendente, Jesús va y nace en Belén de Judea, contra todo pronóstico, porque José y María no vivían en Belén, eran nativos de Belén, nacieron en Belén, pero se fueron a vivir a Nazaret. Vivían lejos, a más de 120 kilómetros de Belén, y no tenían para nada previsto hacer un viaje hasta Belén. Pero de pronto Augusto César convoca el primer censo. Todos tienen que censarse, así que tienen que acudir al lugar donde nacieron. Vaya, esto no lo teníamos previsto, tenemos que ir de viaje, pero José, es que estoy embarazada de 8 meses, no podemos hacer otra cosa. Si desobedecemos la ley, sufriremos las consecuencias. Y tienen que irse de viaje y Jesús nace en Belén. ¿Cómo estaba escrito? ¿Qué te parece? Bueno, estamos viendo las cosas que tienen que suceder después de estas. ¿Qué nos deparará el 2021? Bueno, todavía tenemos COVID para tiempo, a ver cómo todo esto se va a ir resolviendo. Pero yo ya te puedo anunciar, y no estoy adivinando el futuro, sino simplemente observando los tiempos, te puedo anunciar que el cambio climático va a ir a peor, cada vez va a venir olas de calor más graves, los casquetes polares y las grandes masas de hielo glaciales, Groenlandia, etcétera, se siguen derritiendo a una velocidad vertiginosa. Eso hace que el cambio se vea alterado. Cada vez nos afectan más los huracanes que se forman en el Atlántico y que normalmente ya no nos llegaban, ahora cada vez nos llegan con más fuerza. Las tormentas que nos llegan ya van con nombre, no simplemente es una borrasca, una tormenta, no, ahora ya se les da nombre. En Asia ocurre lo mismo con los ciclones. Hay grandes, este día leía noticias que hablaba de la gravedad de la sequía en el mundo. Cada vez hay más países afectados por la sequía. La falta de agua potable se está convirtiendo en algo realmente preocupante y grave. Pero me acuerdo que hace 20, 30 años cuando predicábamos en la iglesia, yo ya decía que por culpa de la escasez de agua va a haber guerras, naciones contra naciones. Eso lo decíamos. Yo estaba adivinando el futuro, no, estaba leyendo lo que dice la Biblia, y la Biblia nos advierte de todas esas cosas y observando lo que ocurre a nuestro alrededor, conocedores de los tiempos. Un día estábamos estudiando ahí en Crónicas ese versículo, eran entendidos en los tiempos. Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos. Mañana nuestro querido hermano Antonio Cruz Suárez va a predicar en la iglesia, vamos a pasar la predicación por internet, y su predicación se basa en el Salmo 90, que habla de también conocer nuestros días, nuestra vida.
Bueno, tenemos que tener presente todo eso. Y el 2021, pues bueno, traiga lo que traiga, estamos en las manos de Dios. Y Apocalipsis se acerca. Y esto no es una amenaza, no es para que, uy, qué miedo, no. Apocalipsis no es para tener miedo, es para tener esperanza, porque Dios nos reveló lo que iba a ocurrir para que no seamos sorprendidos. El mundo será sorprendido porque no les interesa lo que dice la Biblia. Prefieren escuchar lo que dijo Nostradamus hace no sé cuántos años, aunque no acertara ni una. Y algunas que parece que las acertó hay que interpretarlas. Igual que esta vidente que os decía que vive por ahí en Bulgaria, es una búlgara, anciana, ciega, que también va prediciendo cosas y de pronto algo dijo que parece que ya todo el mundo se sorprende. ¡Ay, qué necio es este mundo! Sorprendeos, mundo, de lo que dice la Biblia, porque la Biblia sí, todo lo que dijo se cumplió y se va a cumplir. Como Jesús dijo, ni una coma, ni una tilde, nada, ni un acento, nada dejará sin tener su cumplimiento. Todo lo que está escrito se va a cumplir. Te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Se pone en marcha el evento de los tiempos del fin. La gran tribulación va a comenzar. Ahora en escena van a aparecer un montón de personajes. Nosotros vamos a intentar identificarlos. Quizás algunos no lo tengamos muy claro, otros lo tendremos más claro. En toda esta escena empiezan a aparecer personajes. Tenemos a Cristo como personaje central. Es el protagonista, Él está tomando la iniciativa en todo esto. Tenemos un querubín por un lado. Tenemos 24 ancianos. Tenemos un ángel con un sello. Tenemos 4 ángeles que sostienen los 4 vientos. Tenemos 4 seres vivientes. Tenemos los 4 jinetes que se conocen, los 4 jinetes del Apocalipsis: el jinete del caballo blanco, el jinete del caballo negro, el jinete del caballo bermejo y el jinete del caballo amarillo. Tenemos un ángel con un incensario también. Tenemos otro ángel volando. Y después tenemos cosas que nos cuesta imaginar, porque Juan las está describiendo por lo que él ve, usando símiles para que nos intentemos hacer una idea. Y sabemos que de alguna forma son grupos de personas organizados, haciendo cosas. Muy probablemente serán los santos, los creyentes, la iglesia, los que han creído en el Señor en todas las épocas que fueron arrebatados, porque en la llegada de los santos al cielo, vamos a usar ese término, los santos, porque no es correcto decir la llegada de la iglesia al cielo, aunque hablemos del arrebatamiento de la iglesia, porque los que estén vivos en este tiempo son arrebatados, pero antes han resucitado todos los que creyeron en Cristo a través de los tiempos, y todos juntos nos reunimos con Cristo en las nubes. Entonces, estamos hablando de los santos, los creyentes de todos los tiempos. La llegada de los santos al cielo pone todo en movimiento. Es como que era el acontecimiento que se estaba esperando para que todo se ponga en marcha y van a empezar a ocurrir acontecimientos uno tras otro, atropellándose unos a otros. O sea, va a ser algo que desencadena todo lo que tiene que ver con el fin del mundo tal como lo conocemos y el comienzo de unos cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, por ejemplo, se habla de los profetas también hablaron, porque a algunos de los profetas Dios le dio alguna visión de cosas que aparecen en Apocalipsis. Juan ve todo el Apocalipsis, toda la revelación, a Juan se le revela todo. Pero en el Antiguo Testamento hubo algún profeta que tuvo alguna parte de esa revelación. Dios le permitió ver algo, por ejemplo Ezequiel. Si queréis ya estudiaremos y nos meteremos más a fondo en ver qué es lo que dijeron los profetas también. Pero para que vayamos abriendo boca, así ya viendo alguna cosita, vámonos a Ezequiel capítulo 1. Ezequiel capítulo 1, versículo del 16 al 28. Ezequiel ve algo
que después en el Apocalipsis Juan también ve, y uno lo describe de una forma, otro de otra, uno da detalles que no da el otro, y es interesante comprenderlo todo esto, pero mira cómo lo vio Ezequiel. Ezequiel 1:16. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito. Conforme leemos, intenta imaginarte lo que está describiendo. Las cuatro, habla de las ruedas, las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus cuatro costados. No se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, llenos de ojos alrededor en las cuatro. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde les movía el Espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el Espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal, maravilloso, extendido encima de sus cabezas, y debajo de la expansión las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como ruido de muchedumbre, como el ruido de un ejército. Cuando se paraban, bajaban sus alas. Y cuando se paraban y bajaban sus alas, se oía una voz de arriba de la expansión que había sobre sus cabezas. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono, que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía a hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo vi que parecía como fuego, y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Eso es lo que Ezequiel vio. Y tiene mucho paralelismo y nos recuerda mucho de lo que Juan va a ver. Seres vivientes, ampliamos la imagen de uno con lo que vio el otro, los detalles que uno da y los detalles que da el otro. Ambos están utilizando símiles para tratar de hacernos describir lo que están viendo. Así que ahí tenemos también ruedas dentro de ruedas, que parece que colaboran y trabajan unánimes con los cuatro seres vivientes. Bueno, todo esto puede sonar muy extraño, misterioso, pero no vamos a tratar de imaginar cosas extrañas, sino vamos a ceñirnos a esos pequeños detalles que nos da la Escritura para tratar de comprender lo que se puede comprender. Lo que no, lo que desconocemos porque nos falta información, lo vamos a respetar como una sorpresa para aquel día cuando estemos en la presencia de Dios y podamos ver realmente todas estas cosas. Entonces nos vamos a llevar tremendas sorpresas en los cielos. Se está preparando toda la escena en el cielo. Los actores principales, Jesucristo y los santos. La Iglesia ha sido arrebatada, los creyentes de todos los tiempos resucitaron y están en el cielo, los santos se preparan para la redención del mundo, de todas las cosas.
La obra de la Iglesia siempre ha sido la redención del mundo. Por eso, no tendría lógica que de pronto en el Apocalipsis los creyentes desaparezcan y no se sepa nada de la Iglesia, ni aparezca por ningún sitio. Bueno, este es el error que algunos maestros cometen. El hecho de que como no dice Iglesia por ahí, pues no está. No, tenemos que ser sabios e interpretar bien. Y tenemos que recordar que el nombre Iglesia es para un tiempo determinado. Antes de Jesús y de Pentecostés no existía el concepto Iglesia. Era el pueblo de Dios. Antes de Abraham tampoco estaba el concepto pueblo de Dios. Eran los patriarcas, eran los santos, eran los que creían. Después de que la Iglesia sea arrebatada, ya no sigue utilizándose el concepto Iglesia, porque el cumplimiento de ese tiempo ya desapareció, ya se cumplió, ya entonces se habla en otros términos. Los creyentes están en los cielos y la Iglesia, su ministerio siempre ha sido la redención del mundo. ¿Quién tiene el encargo de predicar el Evangelio de salvación? ¿A quién le dijo Jesús, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres? ¿A quiénes se nos ha dado el encargo, id a todas las naciones y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas? ¿Quién ha recibido ese mandamiento? La Iglesia. ¿A quién le dijo Jesús, yo te doy las llaves, tienes la autoridad, las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos? ¿A quién le dijo eso Jesús? A la Iglesia. La Iglesia es la obra de Dios en este tiempo en el mundo. Por eso yo siempre insisto, algunos cristianos, se denominan cristianos, que le quitan importancia y menosprecian la Iglesia. A mí me da mucho miedo cuando veo a hermanos míos menospreciar la Iglesia. Realmente se me pone la piel de gallina, se me ponen los pelos de punta porque pienso, no son conscientes de lo que están haciendo. La Iglesia es la esposa de Cristo. Es la obra de Jesús en este tiempo. Es donde Él está operando, donde Él está actuando, donde el Espíritu Santo se mueve. Lo que ocurre en la Iglesia tiene que ver directamente con Dios, no es cosa de hombres. En la Iglesia no estamos los hombres decidiendo lo que hacemos, lo que no hacemos. No, todo depende del Señor. Por eso tenemos que tener el temor reverente de estar aquí en la Iglesia dejando que Dios nos use. Somos sus colaboradores. Tremenda responsabilidad la que Dios nos ha dado. Es el tiempo en el que es urgente seguir predicando su palabra, haciendo lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Tienes que impregnarte de toda la palabra de Dios y tienes que predicar a tiempo y fuera de tiempo, insistiendo la palabra de Dios, porque es el único medio, la única manera para que las almas puedan pasar de muerte a vida, para que la gente se salve. Por eso, hermanos, en esta guerra tenemos que ser muy serios. No lo tomes a la ligera las cosas de Dios. La obra de la Iglesia siempre ha sido la redención del mundo. Por eso, este ya es una base de enseñanza que nos impulsa a pensar que, por lo tanto, en los acontecimientos que tienen que ver con la redención del mundo en los tiempos del fin, la Iglesia tiene que estar. ¿Dónde está la Iglesia? ¿Se sentaron en las gradas para estar de espectadores? No. Todo el lenguaje bíblico, toda la enseñanza nos lleva a que la Iglesia toma siempre actividad en todo esto. La Biblia, Jesús habló de que vosotros juzgaréis al mundo, aún a los ángeles los juzgaréis. El mismo Jesús decía, os he dado que os sentéis conmigo en mi trono. El Señor nos llama colaboradores suyos. Un colaborador, ¿qué hace? Colabora con el Señor. La Biblia nos ha declarado sus hijos. Por eso habla la Biblia que somos coherederos juntamente con Jesús. Mira, ni los ángeles de los cielos tienen ese derecho ni privilegio. Por eso en Hebreos, hablando de Jesucristo como hijo, dice allí, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy? Ningún ángel.
Solo Cristo tenía ese derecho de ser llamado Hijo de Dios. Pero ahora la Biblia, sin entender demasiado por qué Dios nos ama tanto, Él ha declarado que nosotros también somos hijos. ¡Wow! Bueno, pues los hijos de Dios, los colaboradores de Dios, la iglesia que tiene el encargo de la redención del mundo, etcétera, 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 está ahí, en Apocalipsis, a partir del capítulo 4 en adelante, participando en todas estas cosas. La iglesia siempre tuvo el mandato de la obra de la redención del mundo, solo que ahora la iglesia se ha trasladado al cielo. La iglesia ha cambiado su lugar de operar. Ya no estamos en la tierra, ahora estamos en los cielos. Y allí vamos a tener actividades, organizados de formas distintas, tal como el Señor nos dé a cada uno para que participemos, organizándonos como Él quiere, en su voluntad, disfrutando de las recompensas que cada uno tendrá, los premios, las coronas, todo eso que la Escritura habla. Por otra parte, el enemigo, Satanás, se prepara para su resistencia final sobre la tierra. Hasta ahora, en este tiempo, Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Sus poderes, su reino, opera en este mundo. Él es quien controla los reinos del mundo. Satanás es quien manipula a las personas, quien controla todo. Y se hace fuerte en este mundo. En estos últimos tiempos se va a levantar el último imperio sobre la tierra, un imperio caracterizado por un gobierno único mundial, al frente del cual habrá 10 naciones. 10 naciones son las que van a estar haciendo esa unión, formando ese gobierno único mundial, y sobre esas 10 naciones un hombre especial, peculiar, único en la historia, al que la Biblia le llama la bestia, y así más popularmente se le conoce como el anticristo. Así que Satanás también está preparándose para este momento. Ahora en el capítulo 4 de Apocalipsis todo se pone en marcha. Todos los santos del Señor, ahí estaremos tú y yo, estamos organizados, Cristo está al frente de todo, Satanás por otra parte también se moviliza, todo se pone en marcha. Entonces, al estudiar estas escenas, piensa que esto es lo que experimentaremos en aquel día, hermanos. Yo cuando estudio Apocalipsis me encanta. O sea, por eso esta es la tercera vez que lo estamos estudiando. En los últimos 10, 12, 15 años es la tercera vez que estudiamos así Apocalipsis. Y me encanta porque es como estar proclamando, reviviendo, anunciando lo que nos va a ocurrir, lo que viviremos. Estaremos ahí. Cuando ahora vayamos estudiando Apocalipsis, piénsalo. Piensa que en esas escenas estaremos tú y yo, hermano. Estaremos ahí, trabajando. Estaremos siendo guiados por el Señor, participando en estos eventos. ¿En qué forma, en qué lugar? Donde el Señor nos ponga. ¿Estaremos con los seres vivientes? ¿Estaremos con las ruedas dentro de ruedas? ¿Estaremos con esos diferentes ángeles que aparecen? Recuerda que la palabra ángel significa mensajeros. ¿Estaremos en los diferentes mensajeros o con los jinetes? ¿Dónde estaremos? En algún sitio. Pero ahí estaremos, porque somos la iglesia de Jesús. Somos los santos que juntamente con nuestros hermanos de todos los tiempos formamos el verdadero pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y todo se está preparando para ese día. El tiempo se está acortando. El reloj de la historia de la humanidad está llegando a su fin. Estamos realmente metiéndonos en un momento histórico que solamente tienes que observar lo que ocurre a tu alrededor para darte cuenta que algo está ocurriendo. Los que tienen el Espíritu Santo y son conocedores de los tiempos
se dan cuenta que nos toca vivir un momento histórico único. Algo está ocurriendo. No seremos sorprendidos como ladrón en la noche. Nosotros estamos velando y siendo sobrios, porque sabemos que esto está cambiando y todo está entrando en esa fase del punto de no retorno, en el que van a empezar cada día a sucederse cosas todavía más especiales, más graves, cosas que van a seguir desencadenando estos últimos tiempos. En este versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, dice. Cuando tú lees eso, las palabras de Juan está en Patmos, en la isla. Es una isla donde ha sido llevado prisionero, no está allí de turismo. Yo cuando la primera vez escuché al principio de Apocalipsis, y Juan estaba en la isla llamada de Patmos, la primera imagen mental que se me vino pues fue a Juan allí en una playa de una isla, sentado, escribiendo el Apocalipsis, bajo unas palmeras, y pensé, oh, qué bonito. Después ya cuando me enteré que no era así, dije, pues vaya, no es tan bonito. Juan estaba prisionero en Patmos, y estar prisionero de Roma, exiliado en una isla, no era nada bonito. Allí se hacían trabajos forzados, allí había escasez de todo, de ropa, de alimentos, allí se pasaba frío y se pasaba calor, allí era un prisionero en una isla. Entonces, en esa isla él tiene esta revelación. Pero para empezar, él de pronto está en la isla, físicamente, pero dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. Vale, ¿qué entiendes por eso? ¿Qué te imaginas? Es llevado al cielo para ver las cosas que ocurren en el cielo. Estaba en el Espíritu. Se salió de su cuerpo, como que se murió, porque recuerda que tú y yo somos cuerpo, y alma y espíritu. Si el espíritu y el cuerpo se separan, es que nos hemos muerto. Bueno, ahora vamos a leer la experiencia de Pablo similar a esta. Déjame que te diga lo que dicen otras versiones, porque a veces leer solo una versión en textos difíciles de entender no nos da demasiada luz. Si tienes ocasión de ir a los originales en los que se escribió la Biblia, hebreo y griego, entonces entenderás mejor. Pero si no tienes acceso a eso y al estudio profundo de las palabras hebreas y griegas, pues algo más sencillo es leer diferentes versiones de la Biblia. Dicen lo mismo, pero con palabras distintas, y eso te da más luz. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional, sobre esto, y al instante yo estaba en el Espíritu, dice la Nueva Versión, la Nueva Versión Internacional, vino sobre mí el Espíritu. Entonces aquí me está dando una perspectiva quizás totalmente nueva a lo que yo entendí, ¿no? Al instante yo estaba en el Espíritu. Claro, yo pensaba a lo mejor en el Espíritu de Juan, pero parece que no quiere decir eso, Juan. Cuando tú lees en la versión internacional, vino sobre mí el Espíritu Santo. Otra versión, la traducción en lenguaje actual, dice, quedé bajo el poder del Espíritu Santo. Ahora lo entiendo mejor. ¿Te das cuenta? O sea, no es que al instante yo estaba en el Espíritu, o sea, en espíritu, él se fue volando hasta el cielo para ver cosas. No está diciendo, no está hablando de su espíritu, está hablando del Espíritu Santo. Y al instante él estaba en el Espíritu Santo. Dicho de otra forma, guiado por el Espíritu. Era el Espíritu Santo quien estaba sobre él mostrándole todas estas cosas. Porque si no es así, con nuestros ojos mortales, Juan en su carne no podía ver todas esas escenas de los cielos y mucho menos las cosas que sucederían en el futuro. Solamente Dios puede ver eso, solamente Dios lo conoce, lo sabe y podría hacer el milagro de que Juan lo viese. Pero para que Juan pueda ver todo eso tiene que ser por obra directa de Dios, del Espíritu Santo.
Vamos a leer un momentito, deja una marca aquí en Apocalipsis capítulo 4 porque volveremos de seguida, pero vámonos a segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 2 para ver la experiencia que Pablo tuvo, porque él también fue arrebatado al cielo. Así como Juan ha sido llevado al cielo por el Espíritu Santo, Pablo también vivió una experiencia parecida, no para ver el futuro, sino para otra cosa. Dice en segunda carta a los Corintios 12, versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo, está hablando de sí mismo, solo que usa esa forma, ese género literario de hablar en tercera persona para referirse a sí mismo, en un acto de tratar de manifestar humildad, porque Pablo era muy consciente, por esto este pasaje habla del aguijón en la carne y de la vanagloria y todo, de que como esa experiencia no es muy frecuente y pocos la han vivido, hay que tener mucho cuidado porque ser arrebatado por Dios hasta el cielo, donde está su trono, y ver estas cosas y todo, te puede llevar a preguntarte, ¿y por qué yo y no otros? ¿Entiendes? Yo debo tener algo especial que no tienen otros. Yo soy único en mi especie. La raza humana era algo distinto hasta que yo llegué y la vanagloria. Entonces Pablo, intentando buscar el no creérselo, dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, y mira lo que dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Él vio y oyó cosas imposibles de describir. ¿Cómo puedo explicar algo que no hemos visto nunca, que no teníamos noción de que existía? Cosas nuevas para nosotros que jamás hemos podido observar. En este mundo, cuando se descubre algo nuevo, que hasta ese momento no se conocía, se le da un nombre. Entonces, cuando tú ves el descubrimiento y dices esto se llama así, ya nos referimos a eso por su nombre y tú ya tienes la imagen en tu mente. Pero cuando es algo que nadie ha visto jamás, ni ha oído jamás, ¿cómo explicar eso? Es interesante la forma en la que él explica cómo fue llevado al tercer cielo. Él dice, no sé cómo fue, no sé si fue en espíritu, que yo me fui en espíritu o me fui con el cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y lo repite 2 veces si te has dado cuenta, porque para él fue realmente una sensación muy extraña. Fue algo que no sabría explicar con palabras, fue muy real, o sea, no es que tuve algo como un sueño, no, fue una experiencia totalmente real y física. Pero mira, no sabría explicarte cómo ocurrió. Al instante yo estaba ahí, en el tercer cielo. Estaba tan atento a todo que ni me paré a mirarme a mí mismo, no sabría decirte. Eso es lo que Pablo está diciendo. Bueno, pues esta es una experiencia similar a la que Juan tuvo, porque Juan también es al instante, él está, dice, llevado por el Espíritu Santo y lo primero que ve es un trono. Él ve un trono y uno sentado en el trono. Bueno, ¿vio un trono Pablo? Seguramente, aunque él no describió nada de lo que vio. Él simplemente hace mención a eso porque después nos va a llevar a la enseñanza del pasaje, que es el aguijón que hay en su carne, que 3 veces le ha pedido a Dios que lo quite y Dios le ha dicho, bástate mi gracia. Y él reconoce en ese pasaje un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me llegue a vanagloriar en mí mismo. Dios estaba utilizando poderosamente a Pablo. Y cuando eso ocurre, es muy fácil que nos vanagloriemos. Es muy fácil que caigamos en el error de creernos diferentes y especiales. Mira, una cosa que siempre tenemos que tener en cuenta es no olvidarnos jamás
de dónde nos sacó el Señor. No te olvides nunca quién eras. ¿Por qué digo eso? Yo no sé lo que Dios tiene preparado para ti. Hoy es una cosa y mañana puede ser otra totalmente distinta. Hoy eres una persona tímida que no sabes hablar y que hablar en público te aterra, y mañana estás predicando a multitudes y se están convirtiendo por millares. Pero no eres tú, no te olvides. Por eso digo, no te olvides nunca de dónde vienes, quién fuiste, de dónde te sacó el Señor. No te olvides nunca que la palabra de Dios dice que separados de Él nada podemos hacer, nada podemos hacer. Porque es muy fácil que yo diga, oh mira, soy el centro de atención, la gente me escucha. Y yo hablo y la gente es bendecida. Y predico y la gente se convierte. Y oro y ocurren milagros. Y es muy fácil de pronto mirarte y decir, bueno, sí, no, yo sé que todo lo hace Dios, claro, sí, pero ¿por qué no lo hacen otros? Dios me usa a mí, ¿por qué me usa a mí y no usa a otros? Es muy fácil vanagloriarse. Por eso, esa actitud de humildad y de humillación siempre tiene que estar presente en nuestra vida. Reconocer la verdad. El mérito es del Señor, no es nuestro. Dios es el que nos constituye en los ministerios. Dios es el que nos da su fortaleza, su elocuencia, el amor. Dios es el que provoca el fruto del Espíritu en nuestra vida. Dios es el que nos transforma, el que lo hace todo. Nosotros somos herramientas en sus manos. Un Stradivarius es un violín que puede costar una fortuna. Hay Stradivarius que han llegado a ser valorados en cientos de miles o en millones de euros. Pero un Stradivarius, por muy valioso que sea, si tú lo dejas ahí encima, sigue siendo un montón de madera con unas partes metálicas y unas cuerdas de nylon. Y tú lo observas, ¿y qué hace el Stradivarius? Nada. Ahí está. Inerte. Sin vida. Quieto. No produce nada. Es necesario que el violinista, el artista, coja ese instrumento, lo apoye aquí en su hombro con su barbilla, coja el arco y entonces con su maestría en sus dedos y con el movimiento del arco, produzca ese hermoso sonido, esa hermosa melodía interpretando una pieza musical. Y entonces el Stradivarius, el violín, ¿qué piensa? Yo soy único. Tú no eres nada sin el violinista, ¿entiendes? Nosotros, la Biblia dice que somos vasos de barro. Y nuestra gloria no es lo que somos, sino lo que contenemos. Tú y yo tenemos lo más valioso del universo, lo inimaginable. Al mismo Señor morando en nuestra vida, templos del Espíritu Santo. Así que Pablo experimentó ir hasta el tercer cielo y ver y oír cosas que nadie ha visto ni oído. Juan es llevado al cielo, a la presencia del trono de Dios, para que desde ahí pueda ver en una revelación milagrosa lo que ocurrirá en el tiempo. Han pasado casi 2000 años de esto, todavía no se ha cumplido lo que Juan vio. Imagínate, pero estamos cerca, ¿eh? El cumplimiento está llegando, nos vamos acercando poco a poco. Recuerda, estamos en este periodo, la tribulación y el juicio, capítulo 4 hasta el capítulo 11, los santos organizados en el cielo. Entonces, la primera parte de la tribulación, antes de llegar al juicio, se va a desarrollar, ya hemos dicho, lo primero que ocurre es el arrebatamiento de la iglesia. Creemos que esto se ha producido ya, porque a partir de ahora vamos a ver a todos esos personajes que están tomando actividad en todas estas cosas, ¿vale? Y a partir de ahí hay un rollo sellado con 7 sellos, se van a ir rompiendo sellos para ir abriendo ese libro, ese rollo. Los primeros 6 sellos, ahí van a ocurrir cosas, aparecerán los 4 jinetes
del Apocalipsis. Cada vez que uno de esos jinetes aparece en escena ocurren cosas en la tierra, se está sucediendo la gran tribulación. A eso se le llama, el arrebatamiento de la iglesia se le llama la primera resurrección, y en ese periodo muchos en la tierra van a ser asesinados por creer en Cristo. Va a ser un tiempo en el que todavía la humanidad tiene la esperanza de salvarse, porque muchos se van a salvar, muchos en ese tiempo. Y muchos también van a morir como mártires, asesinados, seguramente decapitados. El séptimo sello dará lugar a la apertura de un nuevo momento. Con el séptimo sello se van a empezar a tocar las 7 trompetas. Cada una de esas trompetas va a tener un efecto. Por ejemplo, la primera trompeta tiene un efecto sobre la tierra. La segunda trompeta tiene un efecto sobre el mar. La tercera trompeta tiene un efecto sobre los ríos. La cuarta trompeta tiene un efecto sobre el sol, la luna, los astros. La quinta trompeta tiene un efecto directo y más devastador sobre el reino de la bestia, o sea, de Satanás. La sexta trompeta tiene un efecto sobre el Éufrates, el río Éufrates y algunos acontecimientos relacionados con esa zona geográfica. Y la séptima trompeta tiene que ver con el aire. En este periodo del toque de las 7 trompetas aparecen en escena los 2 testigos. Ya hablaremos de todo eso. Ahora es como que te estoy dando un panorama así general de las cosas que estamos hablando. Y al final de este tiempo y de este periodo ya tenemos que hablar del retorno de Cristo. Cristo vuelve a la tierra con todos sus santos. Y se va a desarrollar una batalla entre el reino de Cristo y el reino de Satanás, conocida como el Armagedón. Bueno, estamos ahí en en Apocalipsis, ¿qué digo yo Génesis ahora? En Apocalipsis capítulo 4 versículo 2. Al instante estaba yo en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. ¿Quién es el que está en el trono? Ahora no nos vamos a detener a analizar bien porque más adelante vuelve a salir esto y da más detalles. Entonces lo veremos más adelante. Pero evidentemente podemos decir que ahí está Cristo, sentado en el trono. Ahí está Dios, sentado en el trono, porque lo vamos a ver, que de pronto el Padre y el Hijo se ven en la escena. Podemos identificar al Padre, podemos identificar al Hijo. Tienen tronos. También nosotros, recuerda, tendremos tronos. Hay una imagen de 24 ancianos sentados también en tronos, que no son otra cosa que la Iglesia y el pueblo de Israel. 12 tribus, 12 apóstoles, suman 24, o sea, la representación, podríamos decir, de todos los creyentes, de todas las épocas. Bueno, vamos a ir viendo todas esas cosas. Me gustaría que leamos un poquito más de este primera parte del capítulo 4. Vamos a leer del capítulo 3 al 5 y así vamos a poder ir viendo más cosas de todo esto. Y el aspecto del que estaba sentado, o sea, ahora se nos van a dar más detalles de quién está sentado en el trono. El aspecto del que está sentado en el trono era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos, y truenos, y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Antes de analizar por acá, en Apocalipsis, lo que hemos leído, vamos a comparar esto que hemos leído con un texto en el libro de Daniel. Porque como os he dicho, en algún momento
En la Biblia hay mucho de Apocalipsis. En los profetas hay un montón de cosas de Apocalipsis. Mira, el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 9 y 10. Daniel 7, 9 y 10. Vamos a comparar este texto con el que hemos leído ahora mismo, en una visión que Daniel tiene. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente a todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. La visión viene de más atrás, él ve 4 bestias. Esas 4 bestias está siendo una visión profética relacionada con la estatua de Nabucodonosor, porque está viendo imperios, reinos que habrá sobre la tierra. Pero esta última bestia que ve, lo que hemos descrito en este capítulo, en este versículo 7, él está viendo ese último imperio que se desarrollará en el tiempo, el gobierno único mundial, delante del cual estará la bestia, el anticristo. Pero mira, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Ese es el anticristo, el cuerno pequeño. 10 cuernos son 10 poderes. Es un poder, un reino, un gobierno. Cuando aparece el anticristo, o sea, para que vayamos viendo hay unas secuencias, ¿vale? El gobierno único mundial empezará a tomar forma con 10 reinos, que os decía yo, tiene relación con la estatua de Nabucodonosor, porque allí este último imperio, precisamente también aparecía el número 10, solo que era en los pies, 10 dedos. Pero ahí está la misma idea. 10 dedos, 10 cuernos, habla de poderes, de reinos, de naciones. Este gobierno único mundial va a comenzar a tener forma por esa confederación de 10 reinos. Siempre se ha tratado de mirar los acontecimientos mundiales para imaginar a ver qué 10 reinos pueden ser. En principio, por las profecías y el contexto bíblico, son 10 reinos que salen del contexto histórico, geográfico del Mediterráneo, el área de influencia del Mediterráneo, o sea, Europa, Asia, esta parte así que domina pues todo lo que sería el mundo conocido en los tiempos bíblicos. 10 reinos dan forma a ese gobierno único mundial, pero inmediatamente hay una persona, dice un cuerno pequeño, pero que tiene ojos como de hombre y una boca que hable grandes cosas. De pronto aparece un personaje con un carisma único, un hombre con un magnetismo, con una autoridad sin comparación, con nadie antes conocido, un líder nato, alguien que realmente tendrá unas capacidades sorprendentes a la hora de compararse con los demás humanos. Será una persona con una oratoria realmente seductora, capaz de engañar a cualquiera en el mundo. Bueno, ese es el anticristo, esa es la bestia. En su aparición caen 3 cuernos, dice ahí. ¿Qué quiere decir esto? Pues que parece que hay oposición de parte de 3 de esas naciones para que este hombre se haga con el control total. Eso es lo que hay en el mundo, hermanos. Siempre las disputas por tener el poder siempre ha sido algo que ha caracterizado a la raza humana. Los hombres se han peleado siempre unos con otros y se han matado los unos a los otros simplemente por tener el control, por tener el poder, por ser los que mandan. Bueno, pues cuando el anticristo aparece, en principio esa es la idea de que de pronto 3 cuernos se oponen, pero caen. Y el cuerno pequeño se pone al frente de ese gobierno único mundial
que va a ocurrir. Os avanzo así algunos detalles, pero no lo estamos desarrollando todavía todo esto. Después en el capítulo 13, por ahí, vamos a ver mucho más de todo esto, cuando ya la figura de la bestia y del anticristo aparece más en escena y se manifiesta todo de una forma más asequible para estudiarlo que en este punto. Pero así vamos incorporando elementos y la historia nos va tomando una forma. Cuando dice ahí que el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe, en Apocalipsis se mencionan muchas piedras preciosas, porque Juan, recuerda, está viendo cosas que no sabe cómo describir y utiliza cosas de la tierra para describir cosas de los cielos. Entonces las piedras preciosas están en su lenguaje para intentar describir la belleza y lo sorprendente de lo que él ve. Para que nos tratemos de hacer una idea de cuando él mira el trono y al que está sentado en el trono es semejante a piedra de jaspe y cornalina, ¿qué había en la mente de Juan para decir semejante al jaspe? ¿Cómo era el jaspe? ¿Qué era para él el jaspe? Aquí en Apocalipsis, más adelante se vuelve a mencionar esto en el capítulo 21, versículo 11. Teniendo la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aquí se nos da algún detalle más, que antes no nos había dado esa descripción. Vuelve a hablar de lo mismo, la gloria de Dios. Allí dice, vi al que estaba sentado en el trono, su gloria. Aquí en el capítulo 21 y ya en la Nueva Jerusalén está hablando de la gloria de Dios y vuelve a tratar de darnos un símil para que nos imaginemos lo que él está viendo al ver a Dios. Y dice que su gloria era como un fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Cuando yo te digo, nos tenemos que tratar de imaginar qué estaba viendo Juan. O al compararlo con el jaspe, ¿qué era para él el jaspe? Porque hoy en día el jaspe es una piedra semipreciosa. Pero quiero que tengas algo en cuenta. Los nombres con el tiempo cambian. Hoy en día tenemos nombres para referirnos a cosas que cuando Juan escribe esto hace casi 2000 años no existían esos nombres o tenían otros. Es como cuando nosotros decimos, sí, pero la Biblia no menciona al Diplodocus, por ejemplo, no menciona dinosaurios, pero es que esas palabras que nosotros utilizamos, dinosaurios, y dentro de la marca dinosaurios hablamos de especies como el Diplodocus o el Tyrannosaurus rex o bueno, ahora no me viene el nombre de dinosaurios, pero ahí hay un montón, ¿no? Entonces, no menciona la Biblia, ¿no? Pero es que esos nombres no existían, se han puesto en épocas más recientes a nosotros. La Biblia habla del Leviatán, que por la descripción que hace era un gigante, un monstruo, era un monstruo marino. La Biblia habla del Behemoth, que dice que su cola era como un cedro del Líbano, era impresionante la cola y sus patas, y la descripción que hace, pues podía ser perfectamente uno de estos grandes dinosaurios, como un Diplodocus u otros que había así semejantes. Triceratops, dice Javi, lo de los 3 cuernos. Y velociraptores, ahora ya van saliendo nombres de dinosaurios. A ver quién me dice ese que volaba con el pico. Ese tiene un nombre raro, ¿eh? A ver si alguien se acuerda. No vale buscarlo en la Wikipedia, en el Google. Cuando la Biblia habla de jaspe, tú no te puedes imaginar al jaspe que conocemos hoy en día. ¿Por qué? Porque algunos de esos nombres han cambiado con el paso del tiempo. Ahora bien, mira cómo lo describe el versículo 11 del capítulo 21. Una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana
como el cristal. ¿Qué piedra se te viene a la mente? ¿Piedra preciosa? Diáfana como el cristal, pura, perfecta, como el cristal más transparente, más puro, más limpio, preciosísima. ¿Qué piedra preciosa se te viene a la mente? Seguro que estáis escribiendo, pero yo me adelanto un poquito. El diamante. El diamante es la piedra preciosa por excelencia. De todas las piedras preciosas podemos hablar de esmeraldas, de rubíes, ágatas, amatistas, jaspes, un montón de piedras preciosas, pero el diamante es único, es la piedra más codiciosa, es la piedra por excelencia. Entonces el diamante, porque sí, si hablamos de esmeraldas, las esmeraldas son de colores, tienen colores. El rubí es de color rojo, esmeraldas hay verdes, hay azules, pero aquí dice diáfana como el cristal, pura, transparente, es blanca, es resplandeciente, es luminosa, es... Bueno, pues seguramente es como el cristal, es el diamante. Entonces la descripción que ahí se está haciendo, no sé cómo imaginárnoslos. Yo creo que cada uno tiene su propia imaginación, ¿no? Pero hay uno sentado en el trono y cuando Juan lo ve, dice, wow, es resplandeciente como un diamante. ¿Cómo te lo puedes imaginar eso? Fulgurante, resplandeciente, como un diamante, puro, perfecto. Símiles, para que nos tratemos de hacer una idea. Bueno, mientras están todavía por ahí hablando del pterodáctilo, el dinosaurio que volaba, que por ahí uno lo escribió, el otro dice está mal escrito, a mí me lo ha soplado Raquel, que estaba conmigo, dice Javi, están todavía por ahí. Mientras tanto intenta imaginarte a Cristo sentado en el trono, resplandeciente, fulgurante, como una piedra preciosísima, como el diamante. También hemos leído en el 4.3 y de cornalina, semejante al jaspe. Cuando dice ahí jaspe, según Juan el jaspe, después más adelante nos das más detalles, nos habla de como un cristal fulgurante, resplandeciente, transparente, etc. Pero aquí también menciona la cornalina. ¿Y la cornalina qué es? ¿Quién sabe qué es la cornalina? Bueno, en el texto original dice sardio. Y sardio tendría el significado de un rojo ardiente. Eso es lo que significaría, como un rojo ardiente. Entonces, de pronto dices, pero a lo mejor uno está pensando en piedra preciosa en el rubí, pero el jaspe como un cristal y el rubí son dos cosas distintas. Sí, pero aquí está hablando, recuerda, similitudes para que entendamos lo que él está viendo. Y él está viendo a uno sentado en el trono, fulgurante, reluciente, como un diamante, y a la vez en él también resalta ese rojo ardiente, como la cornalina, como el sardio. Seguramente esto tiene que ver con el carácter de Cristo, de su justicia, del juez justo y perfecto. Es complicado imaginarse lo que Juan está viendo. Tenemos detalles que nos pueden llevar a que nuestra imaginación vuele y que imaginemos cosas. Pero lo importante al final de todo esto es, más que la apariencia, que un día la veremos, y como os digo siempre, nos vamos a sorprender mucho, porque todo lo que nosotros nos imaginemos se quedará así de pequeñísimo ante realmente lo que vamos a ver un día en los cielos.
Pero lo importante de Apocalipsis no es que nos quedemos con una imagen clara de lo que estamos viendo, sino con lo que representa, con la enseñanza, con lo que quiere decir. Y aquí nos está describiendo al Dios único y glorioso, con toda su gloria, esplendor y poder sentado en el trono, con su apariencia de el juez justo, con su justicia resaltando por encima de todo lo demás. Está sentado en el trono. Y otra cosa interesante que me gustaría que comentemos hoy es lo de el arco iris. Porque dice, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Bueno, el arco iris. ¿Qué os dice el arco iris? Según la Biblia. El arco iris es la señal de un pacto que Dios hizo con la humanidad, ¿verdad? Parece ser que antes del diluvio el arco iris no existía. Existe la enseñanza de que es muy posible que hasta el diluvio no llovió sobre la tierra. Porque la palabra de Dios nos explica que había un vapor que descendía del suelo y que regaba todo. Entonces algo ocurrió en nuestra atmósfera y en los ciclos del agua y todo lo que tiene que ver con las nubes, la lluvia, todo. Algo ocurrió que antes del diluvio el agua tenía un ciclo diferente al actual. A partir del diluvio algo sucedió y todo cambió. Antes del diluvio no llovía sobre la tierra. Por eso no había arco iris. Porque nosotros hoy en día sabemos que el arco iris se produce cuando la luz del sol atraviesa las gotitas de agua de la lluvia y entonces aparece ese prisma, la refracción de la luz atravesando las gotitas de agua como pequeños cristales, produce que sale el espectro de la luz y la luz aparece en los colores que nosotros vemos en el arco iris. Es lógico que antes del diluvio no estuviese, porque no llovía y por lo tanto ese fenómeno no se podía dar. Pero por primera vez el hombre vio llover en el tiempo del diluvio y a partir de ahí Dios estableció que ese arco iris que aparece en los cielos sería la señal de un pacto en el que Dios prometía que nunca más la humanidad sería destruida por una catástrofe de ese tipo como una gran inundación, por agua. De hecho, en Apocalipsis, la redención del mundo y la destrucción de las cosas no es por agua, sino por fuego, otro elemento. Ya no es el elemento del agua, ahora es el elemento del fuego el que toma el protagonismo en Apocalipsis. De esa forma se cumple la promesa del pacto que Dios hizo con Noé. A mí siempre me ha sorprendido que cuando llueve y ves ese arco iris, bueno, pensar que estamos viendo con nuestros ojos la firma de un pacto que Dios hizo con un hombre y por lo tanto con toda la humanidad. Y si te fijas, pese a que es algo natural, un arco iris sabemos lo que es, como he dicho, la luz del sol que atraviesa las gotitas de agua y surge ese espectro de diferentes colores y sabemos lo que es y lo hemos visto tantas veces, pero ¿tú has visto alguna vez a una persona que esté ante un arco iris y que pase y que lo mire así y que haga como que no lo ha visto? A todos nos sigue sorprendiendo. Cuando hay un arco iris en el horizonte, vas a ver a todo el mundo admirándolo y muchos van a sacar, ahora que tenemos siempre la cámara con nosotros en el teléfono, y le vamos a hacer fotos y las vamos a publicar rápido por las redes sociales. Mira, un arco iris, como si nunca hubiésemos visto uno. ¿Por qué? Es curioso, ¿no? Bueno, porque son esas cosas que Dios dejó ahí que nos dicen algo a los seres humanos, nos impactan, nos sorprenden. Hoy en día, mira, cada vez hay menos cosas que nos sorprendan a la humanidad. Estamos acostumbrados a las cosas sorprendentes que nos rodean. El hombre ha sido capaz de desarrollar una industria de tecnología, informática y medios sorprendente. Así que, ¿no te parece extraño que todavía nos siga sorprendiendo algo como el arco iris?
Pues no es extraño, porque simplemente es algo que Dios provocó, que viene de Dios. Por eso es una cosa que nos sigue admirando a los seres humanos. Delante del trono hay un arco iris, porque es el recuerdo del pacto de Dios con el hombre y de su misericordia. Ahora en Apocalipsis las personas no van a ser purificadas ya por el agua, sino por el fuego. La sangre de Cristo va a purificar a las personas. La tierra será purificada por fuego. Podemos leer algún texto para que veáis que lo que estoy diciendo tiene una base bíblica. Segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Si esto lo vemos ya en Apocalipsis, ahí en acción, cuando empiecen a ocurrir juicios y cuando empiecen a pasar cosas, Apocalipsis 16:9, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. En el capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 7, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. ¿Notas? El fuego. Versículo 10. Y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. El fuego es un elemento que toma protagonismo en los eventos de los últimos días. Mira, cuando veas el arco iris en los cielos, recuerda que todavía no va a ser destruida la humanidad. Aún la señal del pacto de Dios aparece en los cielos. ¿Quieres que recordemos cuándo se instituyó eso? En Génesis capítulo 8. Así te puedes apuntar la referencia y te va quedando el estudio así más completo. Génesis 8, versículo 21 y 22. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y continúa todo este texto antes y después. Solo he leído 2 versículos, pero todo el contexto está descrito, este pacto que Dios hizo con Noé, y ahí en todo este texto también se menciona el arco iris, la señal de ese pacto. Bueno, aquí si quieres en el capítulo 9, versículo 12 al 15, todo, casi todo el capítulo 8 y 9, pero yo solo te leo algunos versículos para que veas. 9:12, y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente en toda la carne, de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. La Biblia está llena de ciencia. Fíjate que aquí Dios, estamos en Génesis 9, al principio de los tiempos de la humanidad. Y Dios ya dijo que el arco lo veréis, ¿cuándo? Cuando aparezcan las nubes, cuando llueva. O sea, aquí se estaba hablando de ciencia. Hoy en día, antes yo os he dicho, hoy sabemos que el arco iris aparece cuando los rayos del sol atraviesan las gotas de agua que caen de la lluvia de las nubes, pero es que ya lo decía Génesis, que eso se produce de esa manera. Bueno, la Biblia tiene una autoridad, también en lo científico. Ahora bien, ¿cómo veis el arco iris cuando aparece en los cielos?
Bueno, pues utilizamos la expresión arco iris. Y la forma de un arco es como un semicírculo. Un semicírculo. Pero ¿habéis leído lo que dice aquí en Apocalipsis? Yo os pregunto, ¿qué forma tiene el arco iris? ¿Semicírculo? ¿Qué hemos leído en Génesis, en Apocalipsis 4, 3? Alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Alrededor del trono. Alrededor del trono. ¿Qué aspecto tiene un arco iris? Desde nuestra perspectiva, tiene el aspecto de un arco, semicírculo. Pero no sé si lo habéis visto y si no lo podéis ver. Si yo ahora pudiera compartir pantalla, os lo podría mostrar. Pero si tú buscas en internet cómo se ve el arco iris desde el aire, el arco iris fotografiado, filmado o visto desde un avión a gran altura, ¿sabéis cómo se ve? Como un círculo. Podéis verlo en internet. Ahora cuando terminemos, vamos a terminar ya. Antes de iros por ahí a cenar y todo eso, escribid en el buscador de vuestro ordenador arco iris circular y seguro que vais a encontrar fotos. Desde cierta altura, el arco iris se ve como un círculo. Qué interesante que la Biblia, Juan dice que el arco iris que vio en el cielo era un círculo, estaba alrededor del trono. Esa palabra alrededor quiere decir como un círculo alrededor del trono, eso es lo que quiere decir. Y en ese tiempo no se sabía que el arco iris era un círculo. Había que volar alto para poderlo ver, pero Juan está en los cielos. ¿Ves cómo la Biblia también habla de términos científicos? Y un círculo tiene un significado. Por ejemplo, el anillo de boda es un círculo y cuando dos personas se casan y se ponen el anillo, el pastor que está oficiando el enlace pues menciona a veces ese detalle. Y este anillo es el símbolo de la unión perfecta entre ambos, porque un círculo representa, siempre es la representación de lo perfecto, porque no tiene ni principio ni fin. Una línea recta tiene un principio y un fin, pero un círculo no, es algo continuo, representa algo completo, representa la perfección. En el contexto bíblico representa la perfección, la eternidad. Visto desde la tierra es imperfecto, vemos un semicírculo, solo es un arco, un semicírculo. Visto desde los cielos es completo, es redondo, es una circunferencia. Semejante a una esmeralda. ¿Cómo son las esmeraldas? Bueno, puede haber de varios colores, pero la esmeralda original y en principio es de color verde. Las esmeraldas son de color verde. Y en la Biblia, aquí en Apocalipsis, la esmeralda, el verde, simbolizaría las promesas de Cristo, resaltando entre ellas la misericordia. Eso es lo que quiere decir ahí un arco iris semejante a la esmeralda, las misericordias de Dios, sus promesas, la perfección de su obra. Los pactos que Dios ha hecho con el hombre son perfectos y son eternos. Bueno, todo eso es lo que Juan ve y qué significado. En una sola imagen, cuántas cosas para entender, para estudiar, para poder comprender y disfrutar nosotros. Pero se nos ha hecho la hora, se nos pasó el tiempo, por lo menos a mí se me pasó muy rápido. Espero que a vosotros también. Bueno, hay 3 o 4 que se les ha hecho muy largo. No voy a decir los nombres. Es broma, me lo estoy imaginando yo. Nos despedimos. Es tarde y tenemos que dejarlo por hoy. Mañana es domingo, así que ya sabéis que como todos los domingos, por la mañana a las 11 tenemos una reunión. Estaremos en el local físicamente, en nuestro local de reuniones, en calle Candela, número 19, de aquí de Valls, Tarragona, Cataluña, España, Europa, el mundo. Y los que podáis venir, veniros y estamos juntos. Los que no puedan venir, por internet,
porque estaremos en directo nuevamente. Y mañana vamos a tener la predicación de nuestro querido hermano Antonio Cruz. Él va a predicar. Antonio Cruz es biólogo, es escritor, tiene escritos veintitantos, más de 20 libros. Está trabajando y ahí no debe quedar mucho para que salga una enciclopedia sobre los animales y plantas de la Biblia, súper interesante. Y bueno, es un hermano muy querido que Dios usa y al que le ha dado mucho conocimiento, y mañana vamos a disfrutar de la predicación que él va a compartir con nosotros en la iglesia. La predicación de Antonio Cruz y mucho más, alabanza y algunas participaciones. Estamos ya, mañana es el penúltimo domingo del año y hay cosas especiales. El domingo 27 será el último, va a ser un culto especial, vamos a tener una fiesta, vamos a celebrar con música, con cosas para los niños, será distinto. Y recuerda también que en estas fechas estamos en un programa especial que hemos llamado Navidades en Casa con Jesús, que vamos a estar ahí con muchas cosas. Tienes el horario en Facebook, en WhatsApp, lo hemos compartido, pero lo vamos a volver a compartir para que vayamos teniéndolo presente, porque tienes que marcar tu agenda. El día 24, desde por la mañana, va a haber ya conferencias, alabanzas, predicaciones. El 25, día de Navidad, igual, por la mañana habrá predicaciones, conferencias. Nuestro grupo de alabanza por la mañana tendrá una media horita de alabanza, y por la tarde va a ser especial, te lo tienes que apuntar sí o sí. A las 7 de la tarde no puedes faltar delante de tu pantalla para ver en YouTube el concierto de Navidad de Celobert, nuestro grupo de alabanza, y personalmente una pequeña predicación también ahí a continuación del concierto. No te lo puedes perder. El concierto, bueno, ha quedado realmente profesional. Vale la pena, compártelo, anúncialo. Es el acontecimiento del año. Bueno, claro, ¿qué voy a decir yo, no? Estoy ahí con mis queridos hermanos del grupo de alabanza, pero no, de verdad que va a ser muy chulo y vais a disfrutar un montón. Así que marcarlo en vuestra agenda. Queridos, nos vemos mañana si Dios quiere. Por la tarde a las 9 volveremos a estar aquí estudiando, así que nos vemos mañana. Os amo con el amor del Señor y estaré impaciente mañana de poder volver a tener este rato con vosotros y por la mañana disfrutar de ese tiempo de culto a Dios. Un abrazo muy fuerte, que Dios os cuide y os bendiga. Hasta mañana.